El presente vídeo tratará sobre la competencia. La competencia tiene un reflejo evidente en lo que sería el mundo del derecho, porque la competencia implica una situación en la cual dos empresarios muestran sus productos e intentan atraer la clientela. Por lo tanto, el derecho lo que debe garantizar es que ninguno de los dos se pase de listo. La libre competencia es una situación, es un principio básico que tiene como presupuesto la iniciativa económica, la libre iniciativa económica. Es decir, si no hay libre iniciativa económica, no hay competencia. Es muy sencillo. Hace unos años los poderes públicos intervenían en la economía de una forma brutal. Por ejemplo, el Estado tenía el monopolio de principales sectores energéticos, tabaco, etc. ¿Qué pasa? Que esto genera que aquel que tiene el monopolio haga lo que le dé la gana y que no haya forma de los consumidores de pelearse contra el gran monstruo. Por lo tanto, la competencia lo que nos lleva es a una reducción de precios, a una posibilidad de no luchar contra un gran titán, sino contra pequeños gigantes, que a veces sale más a cuenta. Bien, el derecho tutela tanto los intereses de los competidores como de los beneficiados por la competencia. Es decir, uno puede realizar una competencia que sea en contra de su propio consumidor o una competencia la cual pretenda engañar, pretenda perjudicar de alguna manera a los consumidores en su propio beneficio. Hay una ley de defensa de la competencia, que es la Ley de Defensa de la Competencia de 3 de julio de 2007, y esa ley introduce algunas modificaciones y que vienen de parte de normativas europeas, hasta el punto de crearse la Comisión Nacional de la Competencia del Mercado. Bien, las prácticas que existen y que nosotros prohibimos pueden ser varias. Entre ellas tenemos como prácticas prohibidas, las prácticas colusorias y las prácticas abusivas. Las prácticas colusorias, también llamadas concertadas, son aquellas en las cuales lo que hay es que varios empresarios se ponen de acuerdo para tumbar a la competencia, básicamente. Y las prácticas abusivas es en la cual un empresario ejerce un poder que tiene sobre los demás empresarios. Un poder que habitualmente se suele dar porque bien tiene más dinero, tiene más poder dentro del sector y como tiene más poder, él, por su propia voluntad, fija precios, él hace lo que le da la gana y todos los demás lo tienen que seguir. Esto es una posición dominante y este abuso de posición dominante genera unas prácticas abusivas. Esto queda reflejado en el artículo 2 de la ley, que si vamos a ella nos dirá que queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de dominio, es decir, esta posición dominante que he dicho antes, en todo o en parte del mercado nacional. El abuso puede consistir pues, en imposición de precios, limitación de producción, etc. Después, más allá de estas prácticas prohibidas, que bien, como hemos dicho, pues pueden ser colusorias o concertadas o pueden ser de su posición dominante, encontramos las concentraciones económicas y la competencia desleal. Pero antes de entrar en ellas, tenemos que decir que las conductas prohibidas que hemos visto, estas prácticas prohibidas, existen una serie de excepciones para permitirlo. El artículo 1 nos dirá que la prohibición no se aplica a los acuerdos que contribuyan a la comercialización, desarrollo, producción, es decir, a mejorar la economía. Por ejemplo, 2 o 3 empresas se unen para mejorar un producto determinado y darle pues más calidad, o que se venda más, se pueda producir más o lo que sea. Pues eso está permitido siempre que haya un acuerdo conocido. Los reglamentos europeos, básicamente, si en un reglamento nos dice que existe una práctica la cual está permitida, pues es lo que hay.
Y después la declaración administrativa de exención de la prohibición. Es decir, en determinados casos la administración puede entender que hay una excepción en la norma, la cual pues podemos aceptar y se hace una declaración administrativa la cual exime de cumplir esta prohibición. Las concentraciones económicas, reguladas en el artículo 7 de la ley, son operaciones que suponen una modificación estable de la estructura de control de sociedades y empresarios. Por ejemplo, una fusión entre empresas, una creación por varias empresas de una nueva, una adquisición, de una empresa frente a otra, es decir, una fusión, una adquisición o la creación de una nueva, ¿no? Bien, sobre estas operaciones de concentración tendrán que ser notificadas a la Comisión Nacional de Competencia si se adquiere una cuota relevante del sector o el volumen global de negocios supera los 240 millones siempre que los dos participantes tengan una cifra de volumen de más de 60 millones. Es decir, yo cojo y adquiero pues o varias empresas del sector. Hay 3 empresas del sector, una tiene un 50%, otra tiene un 30% y otra tiene un 20%. Pues la del 50 y la del 30 se unen. Esto es una concentración económica que lo que genera es que el mercado esté prácticamente dominado por esta empresa. Bueno, absolutamente dominado realmente, ¿no? Y es una concentración económica que no pasaría al control probablemente de la Comisión Nacional de Competencia. Vale. Las sanciones que se pueden poner ante estas concentraciones económicas, ante estas prácticas prohibidas, podrían ser leves, de 100.000 a 500.000, graves, de 0,5 millones a 10 millones, o muy graves, más de 10 millones. La multa va a la compañía, pero se puede derivar también a los administradores. Bien, sobre la competencia desleal hay que tener en cuenta que hay que acudir a la Ley de Competencia Desleal, que es la 3/1991. Es decir, si nos fijamos, lo que hemos visto es que en defensa de la competencia tenemos una ley, que es la Ley de Defensa de Competencia, la cual nos dice las prácticas prohibidas, colusorias y concertadas, y después también lo que serían las concentraciones económicas. Pero también debemos proteger la competencia de una manera muy sencilla, que es mediante evitando la competencia desleal. La competencia desleal está regulada en esta ley que acabo de decir, la Ley de Competencia Desleal del 3/1991, repito, que pretende la regulación de consumidores y usuarios. Además, también hay que tener en cuenta la ley de publicidad, es decir, tienen su publicidad lícita, leal, veraz, estas cosas que se dicen. Bien, básicamente la competencia desleal se pueden dar en situaciones singulares, es decir, sobre un acto específico, o permanentes, cuando dan origen a un estados de carácter desleal. Una competencia singular, pues podemos pensar en cualquier acto el cual signifique vulnerar la buena fe, ¿no? Y una permanente sería esta vulneración de la buena fe a lo largo de un transcurso del tiempo. Por ejemplo, haciendo un acto de confusión a lo largo del tiempo. Cuando resulten objetivamente idóneos para la promoción de bienes o servicios, se consideran comportamientos competitivos, ¿vale? Pero cuando esta competitividad se lleva a mala fe, entonces lo que hay es una competencia desleal. Territorialmente, la prohibición es aplicable a cualquier acto que pueda producir efectos dentro del mercado español. Por lo tanto, se extiende a cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado nacional. También entendemos, por lo tanto, los actos realizados fuera de España, pero con trascendencia dentro de nuestro mercado. Hay una cláusula general prohibitiva de deslealtad entre empresarios y entre empresarios y consumidores. Esto significa que la deslealtad se puede llevar entre empresarios y entre empresarios y consumidores, como ya hemos dicho hace unos minutos. El ratio a utilizar es el del consumidor medio, en este caso, es decir, toda acción desleal supone pues que el consumidor medio, no un experto, un consumidor medio, pues se le conduce a error mediante actos de confusión, mediante engaño, omisiones engañosas, es decir, que no se da toda la información,
prácticas agresivas, actos de denigración de la competencia. Por ejemplo, este producto es una mierda y el mío es el mejor, pues esto caca. Actos de comparación, el cual sean comparaciones exageradas e incorrectas, actos de imitación, violación de secretos, desviación de dependientes y contratantes, violación de normas, es decir, todos aquellos actos, incluso actos privatorios, por ejemplo, las ventas a pérdidas, es decir, no sé, gran empresa como MediaMarkt o ahora no me saldrá otra empresa así, bueno, una empresa de este tipo, por ejemplo, pues decido bajar los precios de los ordenadores porque yo me lo puedo permitir, entonces pues empiezo a vender a pérdidas. Esto me genera a mí durante 3 meses pues que pierda dinero, pero estos 3 meses hacen que toda la competencia tenga que cerrar o le caigan las ventas tanto que tenga un mal año y por lo tanto a mí ya de paso pues me gano parte del sector, ¿no? Esto no lo ha hecho MediaMarkt, era un ejemplo, pero sucede. Y después tenemos otro elemento como por ejemplo la publicidad ilícita, que también nos lleva a la competencia desleal, es decir, un supuesto en el cual, además de ser ilícita la publicidad, porque tenga un trato vejatorio, por lo que sea, es desleal, porque induce a engaño o es una comparación incorrecta, agresiva, cualquier cosa. Concepto básico de esto es que cuando hay una competencia desleal, lo que quiere el empresario o una competencia desleal, o también puede ser un acto de concentración económica, pero más allá de esto, sobre todo las prácticas prohibidas. Es decir, cuando hay una práctica prohibida o una competencia desleal, lo que quiere el empresario es que lo que se ha vendido a su costa, es decir, por culpa de haberle producido el daño, pues que sea para él. Por lo tanto, lo que se va a pedir es un resarcimiento de daños y perjuicios. No se puede hacer la publicidad que se quiera, estoy ya tratando el tema de publicidad, sino que hay que hacerlo en base a unos principios, para no inducir a engaño, etc. La publicidad es ilícita cuando atenta contra derechos fundamentales o viola valores y derechos reconocidos en la Constitución, no sé, favorece la violencia, el trato vejatorio hacia la mujer, también es ilícita cuando se incita a los menores a adquirir un bien servicio o se persuade a los padres para comprar o presenta a niños en situaciones peligrosas. Por ejemplo, si el niño se tira por el balcón en el anuncio, ojo al dato, que eso es una publicidad ilícita como, vamos, tremendo, porque claro, el niño puede verlo y decir, pues me tiro yo también, y quizás vuelo porque va con un avión o lo que sea, ¿no? La publicidad engañosa será la publicidad que induce a un error. Esta publicidad, aparte de ilícita, también nos da competencia desleal. También, pues cuando se silencian datos fundamentales de los productos, es decir, si yo no digo que caduca en 2 días el producto, ojo, que hay que pensárselo. Yo me lo pensaría si me lo comprara, ¿no? O yo no les digo que esto está rebajado porque tiene aluminosis. Pues oye, es un problema, ¿vale? ¿Qué más? La publicidad subliminal es cuando se presenta un producto de manera tan suave que el consumidor no es consciente. Por ejemplo, cuando sale en la película el tío bebiendo Coca-Cola, o en las series el tío con el ordenador de Apple, de Windows, bueno, Microsoft, todos estos salen. Y esto es una publicidad subliminal tremenda, ¿vale? Sobre el bloque de consumidores, básicamente, tenemos que proteger a los consumidores de prácticas engañosas, por confusión, un señuelo, por ejemplo, una oferta para que se vea a la tienda, pero esta oferta se enganche, por ejemplo, no sé, vamos a ver. El primero que llegue a la tienda se queda con el ordenador más mejor del mundo, ¿no? Y pues tienes 200 ordenadores más mejores del mundo, se los das pues a los 200 primeros que lleguen y cuando llegan y a los demás pues dicen, se nos ha agotado. O lo más bestia, ¿no? Dirías el señuelo, pues venid que tenemos una oferta al 99,99 y tú vas. Pero ya no queda. ¿Cómo que no queda? No quedan. No.
Entonces, pues, pero es mentira, lo que habían puesto era 100 productos a esto para 200 tiendas. ¿Para qué? Para simplemente, pues, el hecho del señuelo. Han vendido uno y han tenido 200 clientes que van a comprar un ordenador más caro. La venta piramidal también encontramos y etcétera. Y después, pues las acciones que podemos ver, pues son declarativas de deslealtad, de cesación, de remoción, de rectificación, resarcimiento, enriquecimiento injusto, etcétera. Bien, hasta aquí el tema de competencia.